grabar. Bien. Ya se ve todo. Bien, ahora nos vimos mejor. Entonces, estábamos interpretando los datos que tenemos ante esta situación, donde el valor de n es mayor a 30, porque n es igual a 200 personas, ¿sí? El valor de p es mayor a 0,05, ¿sí? Y el valor de Q también va a ser mayor a 0,05. Por lo tanto, se cumplen los requisitos para que nosotros podamos hacer una aproximación de una distribución binomial a una normal. ¿Sí? Entonces, esta distribución binomial, que en su momento era, es decir, los parámetros eran n igual a 200, p igual a 0,20, la vamos a transformar, o vamos a hacer una aproximación a una distribución normal, ¿sí? Es decir, que necesitamos calcular la media y el desvío en base a los parámetros de la distribución binomial. Eso quedaría de esta forma, ¿sí? Donde la media de la población va a ser igual a 40, n por p es igual a 40, 200 por 0,20, ¿sí? Esa va a ser la media. Y el desvío va a ser la raíz cuadrada de n por p por q. Acá hicimos el proceso de aproximación, ¿sí? Es decir, ya tenemos valor de la media y tenemos el valor del desvío, y por lo tanto, ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hago con esto para poder responder a cuál es la probabilidad de que sean alérgicas como mucho 50 personas? Recuerden que yo había mostrado una diapositiva donde teníamos 3 etapas. La etapa de pasar de una distribución binomial a una normal, que es la aproximación, y una tercera etapa, que nos costó recordarla, que es la etapa de la tipificación, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Para poder responder a esa pregunta, ¿qué les parece? O sea, a mí me quedó una distribución normal cuya media es igual a 40 y un desvío de 5,657. ¿Qué hacemos ahora para contestar? Esto lo saben porque ahora tenemos que trabajar como que fuera una distribución normal. ¿Cómo llego a determinar cuál es la probabilidad de que sean alérgicas? Como mucho 50 personas. Como mucho. ¿Querés que haga la gráfica? Bueno, mientras me van contestando, ¿qué tengo que hacer? Acá hay que trabajar como una distribución normal. ¿Qué hacían? ¿Cuál era el próximo paso? Ay, perdón, te lo saco así podés No pasa graficar. nada. Ajá. La idea es cómo respondemos a esto. Entonces, vuelvo a repetirles, hicimos el paso de aproximación de la distribución, porque esto es una distribución binomial, cumplía con todos los requisitos para poder hacer la aproximación. Dimos el paso, calculamos la media de nuestra distribución normal y el desvío. Sergio está graficando una distribución normal. Ahí está contestando Marcos, sacar Z.
Pero antes de hacer algún cálculo, estaría bueno si podemos completar en esta curva, miren que está X acá, Sí, X, si pudiéramos completar estos tres valores. Eso estaría muy bueno. saco eso ¿Cuál? así. Ujú, perfecto. ¿Qué valores irían ahí? Sobre el eje X. 40. ¿Dónde, Marcos? Santiago, perdón, ¿dónde? En el eje del medio. En la marca central. Bien, acá, 40. De acuerdo. ¿Qué valor iría a la izquierda y a la derecha en los puntos que están marcados? Suponiendo que esos sean los puntos de inflexión de la curva, ¿no? Sería 45,657. Vamos a ponerle un solo 6 si querés, como para hacerlo más fácil. 45,6. Un solo decimal. Bien, ¿Y de este lado? O díganme la cuenta, nomás que hay que hacer. 34,4. 35 a 34. Eso. 34,4. Muy bien, 34,4. bien. Eso está muy bien. Lo que está faltando, que es lo que ustedes tienen que hacer, que es lo que Marcos puso muy bien en el chat, es calcular ahora los valores de Z, pero no cualquier valor de Z, sino los correspondientes a los que nosotros vamos a necesitar. Y entonces está bueno, antes de calcular cualquier valor de Z, pensar qué es lo que nos pide el ejercicio, es decir, cuál es la probabilidad de que sean como mucho 50 personas. Entonces está bueno que este 50 lo ubiquen en el eje que corresponde, X o Z, sabrán ustedes, y después marquemos el área bajo la curva que nos va a dar como respuesta a esa probabilidad. ¿Dónde va el 50? ¿En el eje X? ¿En el eje Z? En el eje X. En el eje X, muy bien. Yo Y les como el eje puse, X... sí, perdón, Ajá, Sergio, es decir, lo puse en pantalla la pregunta expresada simbólicamente para que ustedes no se confundan con la expresión como mucho, ¿sí? El como mucho equivale, ¿sí? También puede decir a lo sumo, equivale a que sea igual, menor o igual a 50. Así no se confunden, ¿sí? Ahora sí, Sergio. Por eso bueno, lo planteé. Para que, entonces, perfecto. Ponemos el valor 50 aquí sobre el eje X, y eso nos va, ese valor 50 que está sobre el eje X, nos va a dividir la curva en dos regiones. Toda la curva, toda el área esta que está bajo la curva, en dos regiones. Una que está a la izquierda y una que está a la derecha. ¿Cuál de las dos es la que a nosotros nos interesa calcular para dar respuesta a esta pregunta? Probabilidad de que sean alérgicas, como mucho 50, a lo sumo 50, menos de 50. La de la Hablando, izquierda está contestando Agustina, perdón, te ganaron de mano. sí. ¿Ibas a decir lo mismo? sí, iba a decir de donde vos marcaste toda la zona de la izquierda. Exactamente, Bien. toda la zona de la izquierda. Esto es importantísimo lo que estamos haciendo, chicos, porque fíjense que nosotros con Silvia no hemos hecho ningún cálculo. Simplemente con los datos del problema lo que hicimos fue identificar dónde está esta área que nosotros tenemos que calcular acá, es la probabilidad, como bien había puesto Silvia, de que X sea menor o igual que 50. Esa es la probabilidad, o de que sean como mucho 50 personas, sin haber hecho ningún cálculo. Ahora sí, vamos a hacer cálculos, pero ya sabemos, conocemos estos tres valores que yo estoy marcando en el eje Z, que son de izquierda a derecha, -1, 0 y 1. Y me falta calcular el valor que corresponde a X igual 50. Ese es el valor que falta, el que tenemos que calcular. Dicho de otra ¿Cómo? manera, Ajá, perdón, sí. la distancia que yo tengo con el valor 50, ¿sí? A la media. ¿Qué distancia hay?
por lo visto más de un desvío es, ¿sí? Más de un desvío es, pero ¿cuánto exactamente? ¿2 desvíos? ¿1,90? ¿2,10? Para eso es que usamos la tipificación, hacemos el proceso de tipificación. ¿Sí? Entonces vamos a calcular Z. Lo tengo en la otra. Ah, bueno, Bien. listo. Hago una pregunta antes, Silvia. Sí, Una pero no pregunta quería. antes de Ajá. esto. ¿Alguien me puede decir un valor más o menos aproximado de cuánto va a dar esa área? Más o menos aproximado. O que sepan que va a dar más de tanto. ¿50? ¿60? ¿30? Más del 50%. Eso es una respuesta que está bien, Santiago, porque estamos, fíjense que la mitad sería 50, pero tenemos más de la mitad. Vamos más todavía, vamos por más. Un 70% capaz, un poco más. Hay una fundamentación, Marcos, que la podrían pensar ustedes. Mirá, yo voy a rayar en azul esta parte, que ustedes hace un ratito dijeron cuánto valía. Eso vale 68. Bien, Santiago, eso vale 68. Pero fíjense que además de esto, le podemos agregar lo que ahora yo voy a poner en verde. Toda esta parte. ¿Me pueden decir cuánto vale toda esta parte, toda la cola que hay desde -1 hacia la izquierda? Aproximadamente. Es bastante fácil de sacar. Porque si la parte que rayamos en azul tiene el 68%, entonces la parte que raya en verde y la otra que nos quedó sin rayar, ¿cuánto tienen que tener? ¿Cuál es el área total bajo la curva? 16 de cada lado. 16 de cada lado. Muy bien, porque tenemos 16, en esta parte central 68 y en esta otra parte 16. Entonces, fíjense que ya podemos tener un buen resultado aproximado sabiendo que 16 más 68 es 84%. Entonces nosotros sabemos que la respuesta nuestra va a ser más del 84%. Fíjense qué grado de aproximación con respecto a lo que ustedes empezaron a tirar como datos o como posibles resultados. Más de 50, más de 68. Ya sabemos que el resultado nos tiene que dar más de 84. ¿Cuánto más? No sabemos, pero tenemos alguna información importante para que cuando lleguemos al resultado y antes de poner un recuadrito y decir este es nuestro resultado, ser coherentes con que tiene que ser mayor que el 84%. Bien. ¿Dejamos la curva por las dudas, Silvia? Sí, déjala la curva. Bueno. ¿Listo? Perdón, no entendí dónde salió el 84. Ahí. Santiago, a ver, ¿sí tenemos en claro que 68% de la zona central? Santiago. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, o sea, yo te voy a pintar acá y de otro color vamos a hacerlo así. Vamos a hacer así. Vamos a pintar esto. Ahí está. Todo esto de acá, todo esto que tenemos acá es 68%. El área bajo la curva completa es 100. Quiere decir que, como además es simétrica, la cola que me queda a la izquierda y la cola que me queda a la derecha tienen que sumadas, tienen que darme lo que falta para que 68 llegue a 100. Es decir, que tiene que darme 32 el total. ¿Estamos de acuerdo, Santiago, ahí? Sí, ya ahora lo entendí. Porque hay que sumar los 16 más los 68. Exactamente. Esta otra parte que yo pinto en verde es 16, 16 más 68 da 84. Perfecto. Bien. Ahora sí, Silvia, me parece que podemos Ok. avanzar. Bien. Bueno, no se va a ver mucho, pero no importa. Lo ponemos por acá arriba si querés. No hay problema. Lo que tenemos que hacer es no olvidarnos también de esa famosa corrección de continuidad, que era darle
0,5 más, ¿sí?, al valor de X, por el hecho de que ahora estamos haciendo una aproximación, una transformación del dato a una variable de tipo continua. Entonces, lo que ustedes tienen ahí abajo, que se ve más o menos, es que cuál sería la probabilidad de que X sea menor o igual a 50 y le ponemos coma 5 por la corrección de continuidad, ¿sí? Es decir, que ahí sí tiene pinta de ser una variable de tipo aleatoria continua. Bien. Vamos a continuar. Bueno, ahí es lo que ya graficaste, Sergio, ¿sí? Lo borramos ahora entonces. Ahora vamos a tipificar, es decir, hacer el cálculo de Z, ¿sí? Y el cálculo de Z, reemplazamos X, reemplazamos la media, que es 40, reemplazamos el desvío, 5,657, y ese cálculo nos va a dar 1,86. ¿Qué es 1,86? Antes de pasar a la siguiente diapositiva. O sea, ¿qué hice acá? Hicimos, por supuesto, identificamos el valor de X, que es 50, porque dice cuál es la probabilidad de que sean alérgicas, como mucho 50 personas. Ya aclaramos que el como mucho es a lo sumo 50 personas. Entonces, X es la probabilidad de que X se da en menos o igual a 50 personas. Como nosotros tenemos que estamos haciendo una aproximación de la binomial a la normal, entonces le vamos a agregar el 0,5 que habíamos hablado hace un momentito. ¿Sí? Silvia, ¿me permitís una corrección en esa? Sí, para que les quede bien a los chicos. Dale, Este sí. valor 50, Sí. en realidad tiene que ser 50,5, porque es el valor de X que estamos considerando. Sí, está puesto, ¿vos no lo ves? Acá dice Z 50 menos 40. A ver. Perdón, en Z. Sí. Aquí vamos a corregirlo para que les quede, chicos. Sí, 50,5. Sí, Sergio, tenés razón. Gracias. No, por favor. 50,5. Que es el valor de X que estamos poniendo ahí. Yo creo que el cálculo lo hice con 50,5. Sí, no varía mucho el resultado, digamos, pero conceptualmente es importante que sepan que va ahí. Perfecto, sí. Bien, y yo pregunté qué es ese 1,86, es un valor de Z. ¿Qué es y qué hago? ¿Qué hago ahora con Ahí eso? están contestando los chicos en el chat, si querés te lo leo. Sí, por favor. A ver un poquitito, ahí voy. La distancia que estamos, a ver si lo puedo ver bien, ahí está. La distancia que estamos de la media es de 1,86 desvíos estándar. Los desvíos que se encuentran por arriba el valor X con respecto a la media. Sí, bien. Entendimos que es Z, ¿sí? ¿Y ahora qué hacemos? Ya les di una pista. U otra pista, ¿pero para qué? ¿Qué hacemos con ese 1,86? Nosotros habíamos visto la estructura de una tabla de distribución normal. O sea, si vamos a la tabla o si utilizamos GeoGebra, lo que estamos buscando, ¿qué es? Ustedes dijeron bien, ese Z está marcando la distancia que tiene nuestro dato con respecto a la media. Pero en definitiva, tenemos que contestar a cuál es la probabilidad de que sean alérgicas al menos 50 personas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar en la tabla? Porque es fácil que ustedes aprendan el camino. Bueno, con el valor Z vamos a la tabla, vamos a GeoGebra y calculamos qué. ¿Qué es lo que tenemos? Tiene mucho que ver el porcentaje de probabilidad, dicen los chicos. Y haber dicho de otra manera, en función del gráfico que teníamos hace un ratito.
Que lo puedo volver a poner. Ah, bien. Va a quedar un poco tapadito de cosas, pero lo puedo volver a poner. Y en función del gráfico, ¿qué es lo que estamos por averiguar? Porque vuelvo a decirle, lo repito, una vez que tengo el valor de Z, que lo definieron muy bien, yo tengo que recurrir a una tabla o en este caso a GeoGebra para calcular qué. Algo ya contestaron. Porque no hay Haz el duda. porcentaje de probabilidad, vamos. ¿Qué Sí. necesitamos sacar? El área bajo la curva. El Y área faltaría un poquito más. ¿Qué área bajo la curva? Para completar bien la frase, ¿no? El área bajo la curva, sí, pero ¿cuál? porque hoy decíamos que, bueno, el área aproximadamente... Acuérdense que estamos hablando de que aquí tenemos, vamos a ponerlo, ¿sí? 1,86. Sí, eso te Ahí. iba a pedir que coloques el valor equivalente a 50 en nuestra variable. El Z correspondiente a 50 es 1,86. Es eso lo que calculamos. ¿Sí? En realidad es 50,5, ¿no? Uh-huh. Sí, 50,5. Bien, ¿y entonces? El área bajo la curva, pero indíquenos cuál, por favor. Si la pudieran pintar, ¿qué pintarían? ¿El área bajo la curva dónde? ¿Toda el área? ¿O a partir de qué? Hasta donde está marcado 1,86. Hasta donde está marcado 1,86. Bien, entonces uno diría el área a la derecha de 1,86 o de 50,5 o a la izquierda de 1,86 de Z o 50,5 de X. A la izquierda, bien Agustina. Eso es lo que falta, o sea, ubicarnos un poquitito más. Está perfecto que tenemos que pintar el área que está bajo la curva, de eso no hay duda, está muy bien. Está bien también indicar los valores tanto de X como de Z, pero el área que tenemos que pintar es toda esta que llega hasta el valor 50,5 de X o 1,86 de Z. Que tiene que coincidir con lo que decíamos hoy, ¿no? Mayor sí, del 84%. exacto. Hace un ratito dijeron, por deducción, que ese valor tiene que ser mayor al 84%. Entonces, ¿hasta ahí se entiende? Ahora sí, vamos a ir, en realidad, directamente yo fui a GeoGebra, ¿sí? Y el valor que obtenemos es del 0,9683. Vamos a mirarlo en el gráfico. Este es el gráfico que, digamos, lo tomé desde GeoGebra. Acá puse la media 40, el desvío 5,657 y mi valor de X es menor o igual a 50,5. Acá lo trabajé bien, ¿sí? Entonces, fíjense, esta es toda el área que recién pintó Sergio en el esquema y nos da un valor de área del 0,9683. Genial. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Me podés volver un poquito para atrás antes? Sí. Fíjense una cosa, chicos. Si ustedes usan GeoGebra, no es necesario tipificar. No es necesario calcular Z, porque ustedes con GeoGebra están introduciendo, si se fijan ahí en lo que Silvia les ha puesto, ustedes están poniendo lo siguiente, están poniendo el valor de mu, directamente el que tenemos en nuestra distribución, el valor de sigma, que tenemos en nuestra distribución, ¿está? Y el valor de X, que es 50,5. Y fíjense este dato importante que siempre se los muestra GeoGebra, a la derecha y abajo del gráfico, que les dice con qué valores de mu y sigma estamos trabajando, para no perdernos en eso. Entonces, en este caso no es necesario tipificar, pero ustedes no pueden pensar entonces, ¿y por qué tanto lío con Z? Y porque a veces no tenemos GeoGebra, a veces también nos conviene para comparar, utilizar puntaje Z. Entonces no solamente vamos a usar GeoGebra para hacer un cálculo de distribución normal, a veces nos interesan los valores tipificados, o sea, los valores de Z, no los valores de la variable directamente.
Santiago está pidiendo en el chat, Silvia, si podemos repetir por qué a X se le agrega el valor 0,5. Ok. ¿Querés que hagamos ahí nomás donde vos lo tenés algo medio Sí. diferente? A ¿Ahí? ver. Sí, sí, ahí nomás, déjalo ahí. Ahí. Déjalo ahí. Nosotros, Santiago, tenemos nuestra variable X. Me dirijo a Santiago, chicos, pero es para todos, ¿eh? Tengo nuestra variable X. Recuerden que X, por ser una distribución de Bernoulli, o sea, venimos de una distribución binomial, es una variable discreta que solamente toma valores de números naturales, 40, 41, 42, 43, etcétera, ¿no? Solamente los valores naturales. Es decir que si yo tuviera que decir qué valores puedo tomar para la variable discreta, en vez de pintar un eje, yo estaría pintando solamente estos puntos. Sí, Y no existiría otra cosa. Eso sería una variable discreta. 44. Ah, sí, 43, 44. 44. Vieron que a veces fallan los cálculos también. 44. Y así sucesivamente. Vamos a dejarlo en rojo. Sí. ¿Qué sucede? Esto es una variable discreta, pero nosotros lo que necesitamos, si queremos trabajar con distribución normal, la distribución normal es una distribución de variable continua. Entonces lo que tenemos que hacer es rellenar todos los espacios que hay entre esos puntos, de forma tal de que nosotros, entre lo que tenemos marcado en rojo y lo que yo estoy marcando en azul, tenga una variable que sea continua. ¿Y de qué forma se hace eso? Simplemente eligiendo los puntos medios de cada uno de los segmentitos que acabamos de marcar, este punto medio, este punto medio, este punto medio, de tal forma que cuando yo hago referencia al valor 41, por ejemplo, no solamente pienso en el valor 41, sino que pienso en todo lo que está antes y después de 41 en ese pequeño segmentito, que va desde 40,5 hasta 41,5. De esta forma, nuestra variable discreta hasta, sí, desde 40,5 a 41,5, está bien. Digo, Está bien. nuestra variable discreta se transforma, y fíjense que lo estoy poniendo entre comillas, ¿está? Porque en realidad no se transforma, nosotros la estamos transformando en una variable continua. Por eso le agregamos media unidad hacia la izquierda y hacia la derecha, de forma tal que cualquier valor de la variable discreta, ahora al considerar todo ese intervalo de valores, nos queda transformada en una variable continua. ¿Se entendió, Santiago? Sí, sí, perfecto, muchas gracias. Bárbaro. Por eso se utiliza el término, o sea, en la bibliografía lo van a encontrar, de continuidad, ¿sí? Es decir, todos los datos entre un valor y otro. Bien. Muy bien. Llegamos a esto. Y entonces, ahora sí, Uy, la interpretación. la interpretación. ¿Llegamos bien hasta acá? Chicos, esta es la parte más difícil que debería ser la más fácil. Acá está la clave para interpretar. Nosotros seguimos hablando acá de personas que tienen la probabilidad de que sean alérgicas. Es decir, por el hecho de que hicimos una aproximación de la binomial a la normal, no cambiamos en nada el planteo del problema, ¿sí? Es decir, que la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que sean alérgicas como mucho o al menos 50 personas? Te Eso leo sí. una interpretación, ya hay dos Sí. interpretaciones en el chat. A ver, yo voy a hacer lo siguiente, yo las voy a copiar. La de Agustina, así la compartimos con todos acá. Ok. La de Agustina, que dice lo siguiente. Ahí se tiene que estar viendo.
Esa es la de Agustina. ¿Sí? Ahora viene la de Marcos. La de Marcos. Después simplemente hay aclaraciones de que si redondeamos, da 97%. Está bien. Eso no hay problema. No estamos discutiendo el número, sino que estamos discutiendo otra cosa, ¿no? Esta es la de Santiago, que le puse otro color para distinguirlo. Y Marcos pregunta sobre la de Santiago si es necesario incluir la muestra. Bien. Salvo algunas correcciones de forma, ¿sí? Me refiero a las dos que están en color rojo. Las interpretaciones están bien, porque básicamente para comenzar a escribir la interpretación, miren lo que voy a hacer. A la pregunta le voy a borrar, ¿sí? El cual es, y comienzo a armar mi oración. Esto es de la primaria. La probabilidad de que sean alérgicos, al menos 50 personas, y le agrego luego, es del 96,8 o como quieran poner. Vamos ahora. Perdón, voy a hacer Sí. una corrección, Silvia, rápido, Sí. porque va a quedar en la grabación y va a quedar mal. Sí. Al querer cambiar la frase, vos leíste al menos. Ah, perdón, sí. ¿Está? Y eso no, chicos, sería No. exactamente, Por sería lo menos. O pongan exactamente. la misma frase que es como mucho. Ustedes han usado la misma expresión, ¿sí? Esta no estaría bien porque estaría hablando de 50 o más. Exacto. Y acá estamos hablando como mucho. Entonces lo que podríamos decir es por lo menos. a lo sumo 50 o a lo sumo. personas. Exacto. A lo Sí, sumo sí. 50 personas. Porque Bien. por lo menos también sería... Sí, es cierto. Sería más de 50. Exactamente, Sí. exactamente. Así que lo que ustedes tienen que tomar es exactamente las expresiones que tienen en la pregunta. Acá la probabilidad de que sean alérgicas, habría que preguntarse quiénes, ¿sí? Ahí está como muy, digamos, no sabemos de quiénes estamos hablando. Entonces, con la expresión de Santiago, está un poco más claro que estamos hablando de esas 200 personas que atañen al estudio, ¿sí? Si no podemos poner la probabilidad de que sean alérgicas, perdón, está acá, persona, como mucho, 50 personas. Sí, está bien. Está bien. Estamos hablando de personas, no de conejos. Vamos a lo de Santiago. Si escogemos una muestra de 200 personas, es esa la pregunta, ¿no? La probabilidad de que sean alérgicas como mucho 50 personas, 97%. ¿Qué se aclaró en el caso de la interpretación de Santiago? ¿Qué se aclaró? Porque preguntaron La muestra, dice Marcos. Preguntaron si era necesario colocarlo. ¿Sí? Entonces, las tres expresiones están bien, solo que está más completa cuando hacemos referencia a la muestra, que en este caso es una muestra de 200 personas, que no es lo mismo si este estudio se hubiera hecho, no es lo mismo si se hubiera hecho con 15 personas, porque no es lo mismo. Si escogemos una muestra de 15 personas, lógicamente no puede ser 50, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque no hubiéramos podido hacer la aproximación. Recuerden los requisitos, que el n nuestro tiene que ser mayor o igual a 30. No sé si quedó claro. Después de 200 personas se puede poner una comita ahí. Si escogemos una muestra de 200 personas, coma, la probabilidad de que sean alérgicos, como mucho 50, es del 97%. Sí, yo en realidad lo que agregaría es que generalmente cuando uno hace este tipo de interpretaciones,
hace varias más, en un texto en el cual está analizando ya una muestra, entonces por ahí no es necesario repetirlos en todos. Por eso es que decimos que tanto la primera interpretación, la de Agustina, como la de Marcos, y como la de Santiago, están todas bien. Están todas bien, sí, exactamente. Pero fíjense que nosotros venimos trabajando hace rato con interpretar y le hemos dicho, usemos la pregunta como respuesta. Por eso lo que Silvia les tacha en la pregunta ese, ¿cuál es? Ya nos está dando cuál es la forma que tenemos que hacerlo. O sea, la probabilidad de que sean alérgicas, como mucho, 50 personas, falta agregar, es del, nada más. Claro. Esto, digamos, estas formas de escrituras no son fáciles. La escritura científica no es sencilla, por eso le damos algunas técnicas que no quiero que lo tomen como receta, por eso me parece muy bien que Santiago se haya animado a escribir un poquito más, ¿sí? Pero se los indicamos para que ustedes estén seguros sobre lo que van a escribir, ¿sí? Y de dónde van a tomar los elementos para hacer esa escritura científica. ¿Estamos hasta ahí? Una cosita más, Silvia. Sí, fíjate, Santiago, si vos hubieses tomado todo el enunciado, menos esta parte, todo, o sea, el 20% de la población sufre algún tipo de alergia. Si escogemos una muestra de 200 personas, la probabilidad de que sean alérgicas, como mucho, 50 personas, y hubiésemos puesto es del 97%, y te quedaba todo completito. Hasta eso podían haber hecho. Claro. Sí, sí. Usar el enunciado completo. Bien. Muy bien. Entonces, ni hablar si por ahí en alguna parte del enunciado que hubiese podido ser más largo, decía de qué población se trata, o sea, ubicación geográfica, si había datos de tiempos, un montón de cosas que podían también poner como interpretación. Bien. Dado que faltan solo 2 minutos y tenemos que ver ahora aproximación de Poisson a una normal, les pido que si se corta, vuelvan a conectarse nuevamente un ratito, ¿sí? Porque es muy poco lo que nos está faltando. Bien. Acá está la interpretación y vamos entonces ahora a la aproximación de la distribución de Poisson a una normal. Esto creo que para ustedes es claro porque ya lo estuvimos hablando. Entonces, una variable aleatoria X que presenta una distribución de Poisson con un parámetro lambda, su distribución de probabilidad puede aproximarse a una distribución normal con media y desvío. La media es igual al valor de lambda. ¿Cómo sacábamos lambda? ¿Cómo calculábamos lambda? ¿N por P puede ser? ¿Sí? Marcos, muy bien. ¿Sí? Muy bien. Y el desvío será la raíz cuadrada de lambda. ¿Sí? Esa es la forma en que vamos a aproximarnos hacia la distribución normal. Pero también tenemos que tener condiciones o requisitos como los teníamos en la distribución binomial para poder hacer esa aproximación a la normal. En este caso, el requisito es que lambda sea mayor a 10. ¿Sí? Entonces, y de la misma manera, vamos a tener que hacer una corrección de continuidad, lo que hoy les explicó Sergio, es decir, restando y sumando 0,5, porque la razón es que estamos con una variable discreta y la vamos a trabajar como una variable continua. Entonces, vamos a elegir